Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre me conocen todos, Gonzalo Fernández Villar, soy residente de tercer año de cardiología y hoy me toca arrancar con el ciclo de las monografías, presentando la mía, que se titula Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Es una sola entidad? Mi autor, el autor soy yo, el tutor fue el doctor Ignacio Bluro y tuve colaboración para el desarrollo de la monografía y de un trabajo que vamos a mostrar al final de la doctora Eugenia Villanueva. Bueno, esta va a ser la organización de la charla, ¿sí? Entonces, arrancando por la pregunta que dio origen a la monografía. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿es una sola entidad? Lo que apunto con esto, para que se entienda, es si la insuficiencia cardíaca con FEI preservada es una entidad en sí misma o es el estadio final o el confluente de muchas enfermedades que presentan mecanismos fisiopatológicos distintos, ¿sí? En base a eso, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es qué definimos por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La insuficiencia cardíaca, todos la conocemos, se caracteriza, es un síndrome clínico caracterizado por la sobrecarga de volumen, los edemas, los rales crepitantes, derrame pleural, el aumento del péptido natriurético, etc. Eso, combinado con una fracción de eyección definida, que ahora vamos a ver un poco qué fracción definimos como preservada, se define insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En esta diapositiva lo que quiero mostrar es qué pasó en los trabajos randomizados que estudiaron la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Desde el 2003 hasta la actualidad tenemos múltiples trabajos que el primer punto que quería marcar es la fracción de eyección preservada a lo largo de la historia fue variando. En los primeros trabajos, o en la gran mayoría, podríamos decir, la fracción de eyección preservada el ingreso a los trabajos es mayor al 40%, siendo un poco más alta en algunos trabajos que tomaron como fracción de eyección de ingreso un 45%. En general, todos estos trabajos que la lógica fue extrapolar las drogas conocidas y estudiadas con claros beneficios en la fracción de eyección reducida, tuvieron como outcome combinado en general disminuir la mortalidad total y como resultados las internaciones. En general, los trabajos estos tienen algunos resultados disímiles, con algunos beneficios quizás sobre el número de la disminución de las internaciones en algunos de ellos y otros con resultados neutros. ¿Qué pasó entonces en los estudios poblacionales que estudiaron la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? ¿Qué fracción de eyección definieron? Por mostrar algunos ejemplos, en Estados Unidos, el hombre en Minnesota tomó una fracción de eyección por encima del 50%. La Corte de Framingham consideró que preservada era por encima del 45%. En un ejemplo en Europa, la fracción preservada en el PREVEN se consideró por encima del 50%. El ADER dijo que preservada era 40%, y para poner un poco de luz al tema, el año pasado las guías europeas definieron que fracción de eyección preservada es aquella que está por encima del 50%. Esto contrasta con lo que consideramos hasta ahora y lo que pasó en los distintos trabajos. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia de insuficiencia cardíaca es del 1 al 3% en la población general de Estados Unidos. La mitad de los pacientes desarrollan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La incidencia es de 7,8 cada 1000 habitantes y anualmente tiene una incidencia de 250.000 a 300.000 pacientes por año. En este gráfico lo que muestro es la prevalencia en tres cortes grandes, más o menos entre las tres cortes suman 20.000 pacientes, el Cardiovascular Health Study, el Framingham Health Study y el PREVEN. Como vemos, en los distintos trabajos podríamos decir que la prevalencia hoy en día es de un 53 a un 60% para la fracción de eyección preservada. Este gráfico lo traje para mostrar cómo en la década del 90 teníamos, está representado por estas tres columnas, teníamos una prevalencia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida claramente mayor a la fracción de eyección preservada. En la década del 2000 vemos que toda la insuficiencia cardíaca se reparte casi en forma similar entre los dos fenotipos de insuficiencia cardíaca.
por último, para cerrar la parte de epidemiología y no aburrir a nadie con esto, estos dos gráficos contrastan la prevalencia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada a la izquierda y a la derecha la prevalencia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Como vemos, a medida que aumenta la edad, aumenta la prevalencia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En línea amarilla se presentan las mujeres y en línea violeta los hombres. Como vemos, esa aumenta con la edad y aumenta sobre todo a expensas del sexo femenino, cosa que no ocurre con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, ¿qué argumentos yo encuentro en la bibliografía a la hora de pensar o de tratar de responder si se trata de una sola entidad o de múltiples entidades? En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en general, podríamos decir que una amplia gama de pacientes se explican por la enfermedad coronaria. ¿Existen otras causas de fracción de eyección reducida? Sí existen, pero en general, en los trabajos clásicos fueron excluidas esas causas, como todos sabemos, ¿no? ¿Qué ocurre en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? Este es un trabajo publicado en 2016 en Circulation por SA, que básicamente lo que plantea es que hay distintos fenotipos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Pacientes con fibrilación auricular, pacientes con hipertensión pulmonar de grupo 2, pacientes con déficit conotrópico, con hipertensión arterial que desarrollan una miocardiopatía hipertensiva, enfermos renales crónicos, cosa que vemos todos los días, pacientes renales con ventrículos sumamente rígidos, angina microvascular como una etiología de insuficiencia cardíaca con FRI preservada, y la diabetes, la obesidad o el síndrome NASH. Eso por un lado. Por el otro, presentamos también miocardiopatías puntuales que tienen fracción de eyección preservada, como la amiloidosis, que representa segunda corte el 15-20%, podemos decir, de la FI preservada, la sarcoidosis, otras que no tenemos tanta información de la prevalencia, como la hemocromatosis o el Fabry, la miocardiopatía hipertrófica, que representa un 2-3%, o la pericarditis constrictiva. Todos fenotipos y enfermedades distintas que cursan con fracción de eyección preservada. En esta diapositiva lo que quiero mostrar es, en base a los fenotipos que tomé previamente, qué pasó o qué representación tenían esos fenotipos en los trabajos clásicos que probaron en general inhibidores neurohormonales. Arriba a la izquierda la enfermedad coronaria, arriba a la derecha la hipertensión arterial, abajo a la izquierda la diabetes y abajo a la derecha la fibrilación auricular. ¿Qué representación de los pacientes de los trabajos clásicos, que están representados cada uno en columnas, qué prevalencia había, por ejemplo, de enfermedad coronaria? Como vemos, por la altura, la diferencia de altura de las columnas, la población es heterogénea en los distintos trabajos, al menos para esta variable. Con la hipertensión arterial ocurre algo similar. Con la diabetes, quizás lo que vemos es que hay un aumento a medida que nos acercamos a los trabajos modernos, quizás por el cambio de vida al sedentarismo y el cambio del tipo de forma de trabajo. Y por último, la fibrilación auricular quizás es lo más estable, que siempre ronda un 20, un 30%, salvo el empeoror que llamativamente el 50% de los pacientes eran fibrilados. Entonces, ¿cuáles son las fracciones de eyección media de los distintos trabajos? Acá están, en general rondan entre un 54%, siendo las más bajas en el emperor, y un 66% en el PEP Chronic Heart Failure. Entonces, lo siguiente que planteo, bueno, digo, si son heterogéneos, ¿hay algo en la bibliografía que haya puntualmente seleccionado una enfermedad puntual y haya tratado una enfermedad puntual, haya tratado un mismo mecanismo fisiopatológico y no la fracción de eyección directamente? ¿Y qué pasó? Tenemos ejemplos en algunas miocardiopatías, como la amiloidosis TTR, este es el trabajo conocido por todos de Tafamidis, versus placebo en pacientes con amiloidosis TTR. Este trabajo tenía como objetivo evaluar la mortalidad y las internaciones. Como vemos, el grupo tratado versus el grupo control tenía un beneficio, una disminución de la mortalidad y presentaba una disminución de las internaciones, ambos valores de manera significativa. Por tomar un segundo ejemplo con la misma lógica, vemos qué pasó en la miocardiopatía hipertrófica recientemente. Este trabajo es el Explorer. Recordemos que probó una droga que se llama Mevacanten, que es un inhibidor de la miosina. Seleccionó pacientes sintomáticos
con miocardiopatía hipertrófica y obstrucción del tracto de salida. ¿Qué pasó en estos pacientes? En un grupo, un trabajo control versus placebo. Y lo que pasó fue, en línea, en color azul tenemos el grupo tratado y en rojo representado el grupo placebo. El primer gráfico muestra cómo disminuye el gradiente en esfuerzo, el segundo gráfico muestra cómo disminuye el ProBNP y el tercero cómo disminuyen las troponinas. Insisto, uno puede tener sus diferencias con estos trabajos, pero a mí lo que yo quiero tomar de estos es que cuando se trata puntualmente la enfermedad que está detrás de la FEI, hay algunos resultados alentadores. Uno puede decir, son miocardiopatías puntuales lo que estás presentando, es verdad, pero en la hipertensión arterial, por ejemplo, este es un subanálisis con la crítica que eso merece, pero del estudio SPRINT, un trabajo de hipertensión, que básicamente mostró dos grupos, tratamiento intensivo, menos de 120 milímetros de mercurio de presión, versus tratamiento considerado estándar o objetivo estándar, que eran debajo de 140. Y este subanálisis quiere ver la prevalencia, quiere ver qué pasó con las internaciones y la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Lo que se ve en este trabajo es que en el grupo llamado tratamiento intensivo, hubo una disminución de las internaciones con respecto al grupo tratamiento estándar. Recordemos que en este trabajo la mayoría de los pacientes tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada a punto de una miocardiopatía hipertensiva probablemente. Este es el TOPCAC. El TOPCAC es un estudio que probó espironolactona en pacientes con FEI preservada, 1.700 pacientes, también placebo versus tratamiento, publicado en el año 2014 en la New England. A mí este trabajo también tuvo un resultado sobre la disminución de las internaciones, y lo que me llama la atención es que coincidentemente en el TOPCA, quizás por buscar pacientes que toleren la medicación, eran uno de los trabajos que mayor cantidad de pacientes hipertensos tenía. O sea, cuando damos a los hipertensos una droga que funciona en la hipertensión, obtenemos algún beneficio en la disminución de las internaciones. Uno podría decir que el resultado es modesto, sí, porque está muy cerca del punto nulo, pero si vamos al Emperor, el trabajo presentado el año pasado en la New England, donde tomó pacientes con fracción de eyección preservada, recordemos que la FEI de ingreso es por encima del 40%, ¿no? Y eran placebo versus empagliflozina 10 miligramos. ¿Qué pasó en este trabajo? Cuando vamos al análisis de subgrupo, donde claramente hay un beneficio, es en los pacientes que tenían una FEI debajo del 50%, en donde hay un beneficio que es similar al lo presentado en el TOPCAS, es en el grupo entre 50 y 60, y en el grupo más de 60 no hay beneficio. Entonces, en principio, por lo que dije anteriormente, en la fracción de eyección preservada pareciera haber fenotipos distintos, las poblaciones parecieran ser heterogéneas. En busca de seguir, de investigar el tema y de tratar de ver qué pasaba en nuestro hospital, hicimos un trabajo retrospectivo sosteniendo que, tratando de estudiar una variable, que nosotros tomamos la hipertensión pulmonar, pensando en el fenotipo de pacientes con hipertensión pulmonar, y nuestra hipótesis era que los pacientes con enfermedades crónicas, con hipertensión arterial, con diabetes, los vasculares, tienen un árbol vascular que tiene remodelado, o sea, el mismo remodelado que tiene en el riñón, el mismo remodelado que vemos en el fondo de ojo, lo tiene el árbol pulmonar porque la fisiología es una y se segmenta para el estudio. En cambio, los pacientes que tienen una enfermedad miocárdica pura, como por ejemplo la miocardiopatía hipertrófica, que tienen solo aumento de las presiones de fin de llenado, no tienen por qué tener el árbol pulmonar. Para eso hicimos un trabajo retrospectivo, comparamos los valores de PSP en 3 poblaciones, que son la amiloidosis TTR, la miocardiopatía hipertrófica y un grupo que llamamos miocardiopatía asociada a enfermedades crónicas. El diseño tomamos 200 pacientes de 2010 a 2021 y el criterio de inclusión fue una FEI de más del 55%, pacientes con insuficiencia cardíaca, el ecocardiograma era el de alta y que pertenezcan a alguno de los 3 grupos. El objetivo fue definir la presión sistólica pulmonar por eco y evaluar algunas diferencias clínicas. En cuanto a los resultados ecocardiográficos, la FEI fue similar en los 3 grupos. La edad promedio son más jóvenes los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Eso es discutible para lo que sigue, pero consideramos que
tengamos en cuenta que es difícil conjuntar pacientes con insuficiencia cardíaca y con miocardiopatia hipertrófica, un número importante de pacientes. Entonces la edad quizás es un factor a corregir. Lo que sí vemos es que hay una diferencia en la PCP estimada por ECO, donde el grupo con miocardiopatía hipertrófica tiene menor presión sistólica pulmonar, lo que creemos que va en línea con lo que dijimos anteriormente. La pura aumento de presiones de cavidades izquierdas no genera un valor menor de presión sistólica pulmonar que cuando hay remodelado el airway. Y creemos que es un fenotipo de pacientes, ¿sí? A nivel de resultados clínicos que encontramos diferencias, sí. La prevalencia de hipertensión arterial en el grupo con enfermedades crónicas es un 82%, para el grupo amiloidoso un 40% y la miocardiopatía hipertrófica un 13%. Y en cuanto al porcentaje de fibrilación auricular, en los tres grupos, la amiloidosis tiene un 55% de los pacientes fibrilados. Lo llamativo de esto es que el nivel, no lo muestro acá, pero el tamaño de las aurículas era similar en los tres grupos. Pareciera que el solo de dilatación de la aurícula no es un mecanismo, no justifica solo o por sí mismo la fibrilación auricular. Quizás los amiloidóticos por el mismo depósito, eso predispone a microrrentadas, a rotores, que junto con la dilatación de la aurícula generan más fibrilación auricular que solo la dilatación. Esto es una hipótesis, es un trabajo retrospectivo, un trabajo generador de hipótesis, ¿no? Y bueno, y tiene algunas cosas que corregir, pero bueno, fue en búsqueda de tratar de responder un poco a la pregunta. En cuanto a la discusión, entonces, lo primero que me planteo es por qué lo que hicimos en la historia de la insuficiencia cardíaca con FEI preservada, que fue extrapolar los fármacos neurohormonales en los distintos trabajos aquí presentes, la verdad que nos trajo resultados disímiles. La inhibición neurohumoral no fue exitosa, al menos comparativamente con lo que pasa en la FEI reducida. Esto quizás se debe a que no en todos los pacientes conviene inhibir el eje neurohormonal, a que hay poblaciones distintas, a que muchas veces hay enfermedades mezcladas entre la FEI preservada que no responden bien a las drogas hipotensoras, como por ejemplo la amiloidosis. Todo esto hace que tengamos estos resultados que desde el punto de vista clínico creo que no nos conforman. En cuanto a otro problema que encuentro en la FEI preservada, durante la historia de la FEI preservada nos costó definir qué porcentaje de FEI era. Tenemos trabajos que toman punto de ingreso un 40% y sabemos que por eco la variabilidad interoperador puede ser un 10%. Entonces quizás, si bien los ventrículos severos no serían incluidos, pero no todos consideramos que un paciente con 40% de FEI no es una FEI normal, no está preservada esa FEI, y que es muy lejos, muy distinto clínicamente de una FEI de 60, ¿no? Por esto recién se aclaró el año pasado. Por último, lo que me parece que también es interesante es que cuando se probaron drogas específicas hay algún resultado positivo. Son trabajos chicos, tienen sus críticas, algunos con pocos pacientes, pero creo que hay algún resultado que al menos es alentador frente a lo que tenemos del otro lado, ¿no? Que son la extrapolación de lo que pasó en la FEI reducida. Por último, hay una heterogeneidad de las poblaciones, eso estoy convencido por los trabajos que mostré, que hay heterogeneidad, hay miocardiopatías, hay mecanismos que no tienen nada que ver uno con el otro, y quizás tratar de que una droga mejore a todos los pacientes puntualmente es difícil. Por eso creo que los trabajos en general no dan. En cuanto a las conclusiones, entonces, volviendo a la pregunta, ¿la insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución preservada es una sola entidad? Creo que no, que hay poblaciones heterogéneas. Lo que me parece interesante de esto es que, entiendo por lo que presenté, que es el nodo de múltiples mecanismos distintos que terminan presentándose así, y que si quizás logramos pensar un poco más en el mecanismo, lo que está pasando al paciente detrás de su FEI y no en la FEI, podemos obtener resultados alentadores. Y por último, para cerrar, esta frase de Albert Einstein, que a mí me gusta y me parece que representa un poco el tema: si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Creo que en la FEI preservada lo que hicimos fue, lo que no fue bien en la FEI reducida, lo pusimos en la FEI preservada, y no anduvo. Y muchas veces creo que hay una redundancia, varios trabajos con IECA, ARA2, varias redundancia en cuanto al tratamiento y con resultados similares, obviamente. Desde ya, bueno, muchas gracias a todos.